Daza, miembro de la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del PCV, además periodista y analista político. Roy, te hicieron dos preguntas desde la calle, ¿qué les respondes? Mira, en relación a la que tiene que ver con la Constitución es la base para el debate de los temas económicos y de los temas políticos. La situación de Venezuela, la crisis económica en Venezuela ya no es económica solamente, es un problema político. Es decir, cuando un país alcanza los niveles de inflación que en estos momentos, cuando hay una caída del producto de menos 7%, cuando hay un nivel de caída de los precios del petróleo, cuando se cae la producción no petrolera, ya esto está frente a una situación en la que tiene que tomar decisiones políticas, no solo de política económica, sino de política general. La base de la Constitución es correcto. En relación a la pregunta sobre cuánto tiempo, es decir, yo me remito a una declaración del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, el 17 de mayo, como a las 3 de la tarde, lo recuerdo clarito. ¿Por qué? Porque fue la mejor explicación, o una de las mejores explicaciones que ha hecho el jefe del Estado sobre la situación de la crisis económica. Y lo dijo perfectamente, dijo, año 2016, 2017 y 2018 estaremos frente a una situación de crisis económica. ¿Por qué? Porque eso es producto, por un lado, de la caída de los precios del petróleo, por otro lado, de las deficiencias de nuestra economía y porque las medidas económicas tienen que ser progresivas, tienen que ser, digamos, hechas incluso algunas con cierta lentitud, porque si no generarían un impacto tremendo en la sociedad. Sí, con ocasión a eso, Roy, el presidente nuevamente ha promulgado pues, el decreto de emergencia económica que ha traído una gran confrontación con la oposición, que dice que es ilegal e inconstitucional. ¿Qué crees tú de eso? No, es que es una discusión absurda, eso de ponerse a discutir que si es legal o inconstitucional. El problema es que la crisis existe. Es decir, la emergencia económica, eso es lo más importante. Es decir, es insustancial discutir sobre la pertinencia o no desde el punto de vista jurídico. Lo importante es que la oposición tiene que colocarse en la necesidad política de cooperar para poder encarar conjuntamente la crisis del país, que se demuestra como en la reanudación o en la ampliación, en la extensión del decreto de emergencia. ¿Tú no crees que la gente nos está percibiendo, a los políticos pues, en general, que estamos enfrascados en toda una diatriba política y ese tema, precisamente el tema económico, no se está tomando en cuenta? O sea, que incluso se ha politizado la situación. Al venezolano lo que le interesa hoy es cómo sostener el empleo, cómo bajar la inflación y cómo conseguir alimentos y medicina, y cómo encarar el serio problema de la inseguridad ciudadana. Esos son los puntos. ¿Cuáles son los puntos desde la oposición en la polémica política? Tienen toda la razón de colocar los puntos que sean, pero al venezolano lo que le interesa es cómo resolver la situación de crisis económica y que está en manos del Ejecutivo, pero también en manos de la Asamblea Nacional resolverla. ¿Tú crees que la oposición también podría tener un aporte a lo que es la respuesta económica? Si no lo tiene, es decir, si por lo menos una parte de la oposición no asume con responsabilidad la necesidad de aportar a la crisis económica, sencillamente no estaremos en la posibilidad de superarla. Sí, el caso también que nos ha impactado a todo el país y al mundo es el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué crees tú de esa? ¿Qué va a ocurrir? Donald Trump, aunque no podemos ser pitonizos. Claro, no se trata de hacer especulación, sino de ver cuál es la situación. Donald Trump hizo una campaña basada en enviar un mensaje a la clase obrera blanca norteamericana, afectada por los tratados de libre comercio que ha incidido en una baja de sus salarios y en baja del empleo. Él se fundamentó allí. Y el mejor candidato, el que debió ser presidente, que es el senador Bernie Sanders, fue el precandidato en el Partido Demócrata, fue trampeado por la gente de Hillary Clinton y le hubiese ganado la elección a Donald Trump, porque ese sí era un gallo para Donald Trump. Ahora, ¿qué va a pasar desde el punto de vista de la política? Es bueno esperar, pero las cosas que él ha dicho, que dijo como candidato presidencial, no son muy buenas para América Latina.
Sí, ahora de todo, hay quien dice que su relación con Rusia y la relación de Venezuela con Rusia pudiera también tener algún efecto, ¿no?, positivo en este Pudiera caso. tener un efecto positivo y en todo caso lo que nosotros queremos tener una relación normal con los Estados Unidos. Una relación diplomática, intercambio de embajadores, una discusión política, una relación política con el gobierno de los Estados Unidos y continuar con las relaciones comerciales petroleras que siempre hemos tenido. Nosotros somos el más seguro suplidor de energía petrolera a la economía venezolana en 100 años y pensamos seguirlo siendo. Pero a pesar de los roces y la, que ha habido, Nunca ¿no?, se ha con Rusia, afectado, en 100 años nunca se ha afectado. Ni siquiera cuando el paro petrolero se afectó. o sea que somos suplidores seguros. Tan seguros que aquí la oligarquía de PDVSA paralizó el país durante 62 días y eso no paralizó los suministros. Otra situación importante, el decreto Obama, ¿eso nos afecta a nosotros o es solamente un decir de Obama con relación a eso? Eso es una de las medidas más peligrosas que ha tomado la administración norteamericana. Es algo extremadamente peligroso. Eso, un decreto parecido, fue en la etapa inicial de la invasión a Panamá en 1989, el 20 de diciembre de 1989. Yo creo que es el momento en que el presidente Obama retire, ¿no?, de manera definitiva ese decreto. ¿Tú crees que nosotros pudiéramos estar a riesgo de sufrir una invasión por los Estados Unidos, sobre todo hoy, cuando los Estados Unidos están involucrados en esa guerra en el Medio Oriente que los mantiene entretenidos, por lo menos? Nosotros somos un país bajo amenaza, de amenaza militar. Si usted mide las declaraciones del presidente Álvaro Uribe, no del senador Álvaro Uribe, sino el presidente Álvaro Uribe, en relación a Venezuela, fueron de invasión. Y si usted analiza las declaraciones de los jefes del Comando Sur de los Estados Unidos, por lo menos en los últimos 4 años, son muy peligrosas esas declaraciones. Si a esto le suma el decreto Obama, es decir, la amenaza sobre nuestra seguridad nacional y la amenaza sobre nuestro país no es algo inventado, es algo real, está ahí. Claro. Es una situación internacional, ya que tú estás en esa área, ¿no, Roy? El cambio que ha habido en Argentina, en Brasil y en algunos países de América Latina y los problemas que tenemos en Venezuela. ¿Tú crees que el péndulo viene de regreso contra lo que es una propuesta social que planteó el presidente Chávez? No, yo no creo que no es un péndulo, es el desarrollo del plan de los Estados Unidos. Estados Unidos en el 2008 hizo un plan. Uno, desestabilizar a todo el Medio Oriente para poder captar la producción petrolera de Libia y de Irak, que le da una posibilidad de tener mayor seguridad energética. Si a eso le suman los 4 millones que hoy por la vía del fracking tienen, ellos garantizan su seguridad energética. Y la otra vertiente de su plan para recuperar su posición como potencia, como primera y única potencia del mundo, era quebrar el núcleo duro de la integración latinoamericana, que era el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Lo han quebrado, eso es un hecho. ¿Qué hacemos? Hay que discutirlo, hay que replantearse la situación de la integración latinoamericana. ¿Y tú crees que saldremos ilesos, pues, después de esta problemática que hay, la debilidad obvia que tiene Venezuela con relación a su situación económica, de que nos veamos afectados también con un cambio de ese estilo de Brasil y Argentina? Yo creo que la posibilidad del golpe de Estado de estilo parlamentario está negada por los hechos. Es decir, el fracaso estrepitoso de la estrategia de Ramos Alú y de Capriles Radosky en el último mes lo dicen. Es decir, fracasaron. Esa vía no va. Vamos a un proceso electoral dentro de 23 meses del presidente de la República. Hay una agenda electoral. Es decir, la oposición va a apostar por imponer su criterio neoliberal y nosotros por defender la política chavista. Ahí nos medimos. Claro, por nos supuesto. medimos democráticamente. Roy, una reflexión final al país en este final de este segmento. Aquí Venezuela requiere de un acuerdo nacional. Venezuela requiere de una política económica distinta a la que hemos venido sosteniendo hasta este momento. Y Venezuela requiere además de un reencuentro entre los venezolanos. Muy bueno. Sí. Muchas gracias.